Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, estamos corrigiendo, ya era de esperar. 0,82% en el SP500, 0,33% en el Dow Jones, 1,55% en el Nasdaq y un 1,62% en el DAX de Alemania. Así que, bueno, pues ya tocaba, estábamos subiendo muy en vertical, ya hemos dicho que esta semana era una semana de transición y posiblemente de corrección en las bolsas. Bitcoin también está corrigiendo, aunque está aguantando el tipo bastante bien, pero también tenemos una caída del 1,63% y también pues es un comportamiento normal. En el caso de MicroStrategy, le tenemos, un segundito que no la veo, aquí, bajando también un 6%, evidentemente, después de las grandes subidas de estas últimas semanas, pues corrigiendo también en el día de hoy. Y como digo, pues algo que ya esperábamos, que no es de extrañar. Tenemos además el petróleo subiendo, como vemos aquí, un 3,34%, lo cual tampoco es bueno, tampoco ayuda a que el mercado se mantenga arriba. Pero la corrección es una corrección sana, ya lo decíamos ayer también, que necesitamos una corrección de este tipo, una corrección sana. Seguramente estaremos un mes ahora, pues por estos niveles, corrigiendo un poco, consolidando, eh, sin movernos más o menos de esta zona de los máximos en la que estamos, bajando un poco, sí, para corregir, pero quiero decir, sin alejarnos mucho, pero un mes por lo menos tenemos que estar en estos niveles y después pues ya veremos a ver cómo evoluciona el mercado, pero en principio lo que nos ha mostrado el mercado en estas últimas semanas es que hay muchas ganas de invertir en lo que sea. Eh, ha habido mucho dinero entrando a los mercados, a pesar de que estábamos en un conflicto abierto, un conflicto además que implicaba el petróleo, con lo cual pues nos está queriendo decir muchas cosas ahí, ¿no? El caso del oro lo tenemos bajando un 1,14% envolviendo las velas de los últimos días, así que parece que definitivamente nos vamos para atrás. La plata también cayendo, aunque ayer se desmarcó con una subida bastante espectacular y hoy pues está retrocediendo un 1,30% y el platino también bajando un 0,56%. Caída del euro contra el dólar, primer movimiento fuerte a la baja en las últimas semanas, coincide con esta caída de los mercados, o sea que, bueno, más o menos es lo que está ocurriendo. El dólar repunta cuando los mercados caen. También repunta aquí contra el dólar australiano, que estaba prácticamente en los máximos estos últimos días y retrocede un poco en el día de hoy, un 0,34%. También sube el dólar contra el dólar canadiense, justo en la resistencia ahora mismo de los 1,3715 y si supera ese nivel pues continuaríamos con las subidas. El euro contra el dólar subiendo, a pesar de que ayer en algunos momentos de la sesión se iba para abajo, como vemos tenemos un rebote en el día de hoy y ayer también terminó en positivo, así que se aleja de esa zona de soporte, de esa zona clave que si se pierde pues nos daría lugar a mayores caídas. En el caso de la libra contra el yen, bajando, decíamos ayer que podía volver a caer a los 212, va en camino. Y la libra contra el dólar, gráfico también a la baja en el día de hoy, mostrando ese repunte del dólar en todos los mercados en las divisas. Hemos tenido dato de IPC, ha sido un poquito peor de lo esperado, pero tampoco ha sido como para que el mercado se desangre, ni mucho menos. Está en una corrección normal y corriente, como hemos dicho, una corrección sana que le tocaba y nada más, no hay mucho más que añadir. Esta semana, ya digo, va a ser así, va a ser un poco correctiva seguramente. Bitcoin también está corrigiendo y bueno, tiene como hándicap toda la caída anterior que no hemos recuperado, pero bueno, a ver si somos capaces poco a poco de irnos desmarcando. La ley Clarity parece que está ya en los últimos trámites, parece ser que para el día 14 hay votación, o sea, pasado mañana, vamos a ver qué pasa. Si sale la ley aprobada, pues seguramente Bitcoin pueda desmarcarse un par de días de los mercados y le va a venir bien porque justo va a ser los días en los que los mercados no van a estar precisamente muy bollantes, como ya estamos viendo el avance en el día de hoy. Y nada más, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.